Perfecto. Para continuar, vamos a seguir con el ejercicio D. F de Z, 3, perdón, 3.2.b, f de Z igual al logaritmo principal de Z más 2. Vamos aquí, datos del fondo, ahí está. Y mi curva C sigue siendo módulo Z igual a 1. ¿Ok? Nuevamente, lo que hacemos siempre es comenzar graficando la curva o el contorno que queremos trabajar. Entonces, ¿qué me pueden decir respecto a la analiticidad de la función que tenemos que analizar? ¿Es analítica excepto para z igual menos 2? ¿Solo ahí? O sea, solamente en ese punto no es analítica. Si no me equivoco, es para todos los puntos iguales o menores a menos 2. Bien. ¿Todos están de acuerdo con Itati? ¿No sería iguales o mayores? Vamos a hacer un análisis de la analiticidad o para poder estar todos de acuerdo. Para eso, quizás para facilitar un poco la comprensión, vamos a comenzar analizando la función g de z igual a el logaritmo principal solamente de z. Después vamos a ver qué ocurre con z más 2. ¿Sí? ¿Me podrían decir cómo era la forma en la cual se separaba en forma binomial el logaritmo principal? ¿O cómo era la parte real y la parte imaginaria de dicha función? Profe, era el logaritmo natural del módulo de z más i por el argumento de z. ¿El argumento simple, simplemente o el argumento principal? Estamos hablando del el logaritmo principal. Por ende, lo que tenemos que considerar es el argumento principal, que lo denotábamos con A mayúscula, de Z. Y en general, si estamos hablando de argumento principal, ¿qué teníamos que tener en cuenta respecto al valor que podía tomar? Que el argumento solo podía tomar valores entre menos pi y pi. Perfecto. Menos pi, abierto en extremo inferior,
punto de Z y toma pi. ¿Sí? Ahora. Por ahora esto no nos dice mucho, pero ahora vamos a estudiarlo más en detalle. Permítame hacer un gráfico. Vamos a seguir analizando el logaritmo principal solamente de z, o sea, este término. X, Y, no complejo z. Imaginemos que tenemos dos puntos. Vamos a llamar este Z1 y este otro punto Z2. Más o menos. Y vamos a suponer que Z1 y Z2 están muy cerca unos del otro. ¿Sí? Muy cerca. ¿Cómo esperan ustedes? Capaz que me conviene agrandar esto para que se note. Esto es Z1 y esto es Z2. Si los puntos están pero muy cerca, ¿cómo esperan que sea el módulo de Z1 respecto al módulo de Z2? Casi igual, un Claro, poquito similar. mayor. Digamos, aproximados, si están muy cerquitas, como no tenemos la ubicación exacta, mínimamente podemos decir que es relativamente aproximado. Ahora, ¿qué me pueden decir del argumento principal de dichos números complejos, Z1 y Z2? Si están muy cerca, también puede ser más o menos el mismo. Exacto. O sea, tenemos que para dos números complejos Z1 y Z2, tanto sus módulos como sus argumentos son muy parecidos, muy próximos. ¿Qué esperan que ocurra con sus logaritmos principales? Teniendo en cuenta que el logaritmo principal, por su definición, considera el logaritmo natural del módulo de z como su parte real, más i por el argumento de z. ¿Cómo esperan que esté el valor de dichas funciones, evaluadas en los puntos z1 y z2, perdón? También tienen que ser muy parecidos. También es muy parecido. Perfecto. Ahora permítame cambiar un poco la ubicación de la zona de análisis. Ahora vamos a tener Z2, perdón, vamos a decir Z3 y Z4. ¿Se alcanza a notar? Sí. Vamos a suponer ahora que tenemos estos puntos Z3 y Z4 que están muy cerca del eje real negativo, pero muy cerca. Entonces, para estos casos, permítanme, vamos a achicar con la magia de la edición, vamos a achicar un poquito esto. Perfecto. ¿Cómo esperan entonces si están muy próximos Z3 y Z4, pero uno está sobre el segundo cuadrante y el otro está sobre el tercer cuadrante, pero muy próximo? Es de esperar también que el módulo de Z3 sea aproximadamente igual al módulo de Z4, debido a su proximidad. Más derechito. Está.
¿Qué creen que ocurre con sus argumentos principales? Tiene que ser distinto, porque uno ahora va a ser positivo y otro va a ser negativo. Claro. Ahora lo que ocurre es que el argumento de Z3 es distinto al argumento de Z4. El argumento de Z4, el argumento principal, va a ser cercano a menos pi, y el argumento principal de Z3 va a ser cercano a pi. Ergo, ¿qué va a ocurrir con el valor logaritmo principal de Z3 y Z4? Ya no van a ser iguales, ¿no? ¿Lo ven a eso? Ya que sus argumentos son distintos. Por Sí, lo de mi tanto, parte sí se ve eso. bien. Entonces, debido a estas restricciones respecto al argumento principal de Z, es como que sobre el eje real negativo ocurriera una especie de discontinuidad, ¿no? La función no es continua para los puntos sobre el eje real negativo, ya que si evalúo el límite para lateralmente, encuentro dos valores y por lo tanto ya no puedo garantizar la continuidad de la función. Por lo tanto, sobre todo este eje, no es continuo. Por ahora, esto no nos dice mucho respecto a la analiticidad. Pero, ¿qué relación había entre la continuidad y la diferenciabilidad de una función? No sé si recuerdan de lo que vimos en las clases anteriores. Dicho de otro modo, a ver, diferenciabilidad, que una función sea diferenciable, ¿implica continuidad? Diferencialidad implica continuidad, Perfecto. No pero al ocurre revés que no. continuidad implique diferenciabilidad. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces la derivada en esos puntos no existiría. Claro, lo que sabíamos por el contrarrecíproco de esa propiedad, que no continuidad sí implica no diferenciabilidad. ¿Se entiende? Sabemos que diferenciabilidad implica continuidad, entonces no continuidad implica no diferenciabilidad. Entonces, ahora sabemos que no solo, ahora sabemos que sobre el eje real negativo, no solo no es continua, sino tampoco es diferenciable. Si no es diferenciable, ¿qué ocurre con su analiticidad? ¿Qué tenía que ocurrir con una función para que sea derivable en un punto? Perdón, ¿qué tenía que ocurrir con una función para que sea analítica en un punto? Sus derivadas parciales existan, Ujú, que sean continuas ujú. y, si no me equivoco, que cumplan las condiciones de Cauchy-Riemann. Perfecto. O sea que tengo que garantizar que sea diferenciable en un punto y también en un entorno, si vamos a las condiciones suficientes. Entonces, ya que dijimos, no es continuo sobre el eje real negativo,
por ende no es diferenciable, por lo tanto tampoco va a poder ser analítica sobre todo este eje. ¿Lo ven a eso? Debido a esta restricción con respecto al argumento principal, perdón, con respecto al argumento principal, esto me genera una discontinuidad sobre el eje real negativo que me provoca que la función no sea continua, por ende no sea diferenciable y por ende finalmente no sea analítica. Entonces, permítame cambiar de hoja, podríamos pensar que para mi función que estábamos estudiando, g de z igual al logaritmo principal de z, x, y, me quedó algo. ¿Cómo lo corregí? Entonces, dijimos, todo el eje real imaginario es no analítico. Todo el eje real negativo, perdón, es no analítico. Eso lo podríamos pensar como que sobre todo este eje hay un montón de singularidades, una al ladito de otras, las cuales no me permiten que mi función sea analítica sobre el eje real negativo. ¿Sí? Por todo el análisis que estuvimos haciendo con respecto a la continuidad, a la diferenciabilidad y a la analiticidad de la función. Díganme ustedes, ¿qué creen entonces que va a pasar para el caso que teníamos antes? Al caso que teníamos originalmente, perdón. C, X, C, Z. Si vemos, acá hubo una traslación con respecto a la parte real de Z. ¿Lo ven? Entonces, esa traslación también va a ser afectada en mis puntos singulares. Lo que quiero decir con esto, que ahora mi función tiene toda mi función logaritmo de z más 2 tiene todas sus singularidades, todas muy cerquita al lado de otra, a partir de menos 2 hacia la izquierda. ¿Lo ven? Entonces, con todo el análisis que hicimos, pudimos ver que, perdón, dónde estaba el dominio de analiticidad del logaritmo y gracias a eso, gracias a saber esa información, pudimos determinar fácilmente dónde está el dominio de analiticidad del logaritmo principal de z más 2 gracias al análisis previo. Ahora, volviendo a nuestro ejercicio originalmente, nos pedía que calculemos el valor de la integral, la curva C, de f de z diferencial z, donde mi curva C es módulo de z igual a 1. O sea, perdón. Más o menos por aquí.
tan redondo como puede. Esta es mi curva C. Entonces, en base a esto, ¿cómo es f de z respecto a mi contorno C? Analítica sobre y dentro de C. Perfecto. Entonces, gracias a eso, ¿cuál es el valor de esta integral? 0. Perfecto. Por el teorema de Cauchy-Goursat. ¿Lo ven todos a esto? Sí, profe. En este caso tuvimos una función que quizás a priori no era tan sencillo determinar dónde era analítica para después poder ver cómo aplicar el teorema de Cauchy-Goursat, y mediante todo un análisis de la analiticidad de la función pudimos determinar el dominio de analiticidad propiamente de la función, y de esta manera determinar fácilmente el valor de la integral. Este ejercicio, sobre todo, a mí me pareció interesante, sobre todo por la discusión que se genera y cómo hace evidente la necesidad de tener bastante presente los temas anteriores. ¿Sí, chicos? Sí, sí. Profe, en caso de que la función hubiera sido logaritmo de z, entonces ahí no hubiera sido igual a 0 la integral. Claro, Oh, depende sí. de la función. Si, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo más de juguete, total el tiempo. ¿Me pueden decir para esta misma, para este mismo contorno, cuál es el valor de la integral? Ya no es un cociente de polinomio, ya es una función, en este caso trigonométrica. ¿Cuál sería el valor de la integral en la curva? En el contorno C. Dicho de otra forma, ¿cómo es la analiticidad de coseno de Z? ¿No es entera? Es entera, es analítica. Ah, sí, sí. Y eso lo podemos ver porque podemos expresarla en términos de exponenciales, y sabemos que las exponenciales son enteras para todo el plano complejo. Por lo tanto, coseno de z también es entera para todo el plano complejo. Por ende, el valor de la integral, ¿a cuánto vale? Vale 0. Vale 0. Perfecto. ¿Lo ven? No, no, no. Uy, pasé el dedo en vez del lápiz. Yo teniendo, independientemente de la función que me den, yo teniendo un buen conocimiento de la analiticidad de la función, puedo calcular rápidamente la integral. ¿Sí? Bueno, paso de hoja, establecer fondo, y vamos a seguir un poquito más. Ahora con el teorema de Cauchy-Goursat para dominios múltiplemente conexos. Para eso, primero vamos a hacer una definición de lo que es un dominio múltiple conexo, al cual decimos que un dominio D es múltiplemente conexo, si no es simplemente conexo. Quizás es un poco ambigua la definición, pero
quizás con unos ejemplos lo podamos entender mejor. Recuerden que un dominio simplemente conexo no tenía agujeros, o sea, no tenía puntos que no pertenecieran a D. En este caso, por ejemplo, que acá lo han titulado como dominio con orificios, estos puntos no pertenecen a D1. Solamente pertenece a D1 todo lo que está marcado en color celeste. ¿Sí? Otro ejemplo de dominio simplemente conexo es esta región anular, en la cual podemos definirla matemáticamente como el módulo de z menos z0, donde z0 es su centro, y los radios que me delimitan mi dominio, en este caso múltiplemente conexo. Nuevamente, permítame para poder marcar bien la pauta de lo que quiero decir. Recordemos que para un dominio simplemente conexo, decíamos que para que sea simplemente conexo, cualquier contorno cerrado que yo proponga tiene que incluir todo punto de D. En este caso, ¿todos los puntos que encierra la curva pertenecen a D? ¿O hay puntos que no pertenecen a D? Por ejemplo, este punto en negro que estoy marcando ahí, pertenece a D, ¿no? ¿Qué pasa ahora con el punto en verde que marqué? ¿Pertenece a D? No, no pertenece a D. De ahí surge la diferencia entre un dominio múltiplemente conexo y un dominio simplemente conexo. Si un dominio es múltiplemente conexo, si yo encierro mediante una curva una cierta porción, va a haber puntos que no van a pertenecer a D y otros puntos que sí van a pertenecer a D. Eso para marcar un poco la diferencia. Y el último ejemplo de dominio simplemente conexo que se suelen estudiar es lo llamado disco, así como aquí se llamaba región anular o dominio anular, acá hablamos de disco perforado. ¿Por qué disco perforado? Porque no está incluyendo el centro. Si estudiamos la definición de este dominio, vemos que no está incluyendo el centro, el punto Z0. ¿Sí? Ok. Una vez definido lo que son los dominios múltiplemente conexos, surge lo que es la versión del teorema de Cauchy-Goursat para dominios múltiplemente conexos, la cual en primer lugar supone que se hace un contorno cerrado simple orientado positivamente. Acá, a diferencia del teorema para simplemente conexo, sí importa la orientación de la curva, sean C sub k, con k igual a 1, 2, 2 hasta n, un número finito de contornos cerrados simples, orientados positivamente también, que sean interiores a C y cuyo interior no tiene puntos en común. O sea, por un lado, los puntos interiores a C2 no pueden ser los mismos que los puntos interiores a C1
Lo mismo que los puntos interiores de C2 no pueden tener puntos en común con los puntos para el contorno C sub K. ¿Sí? Si una función es analítica en la región cerrada D, siendo D la región determinada por los puntos interiores a C y los puntos exteriores a las curvas C2, todo esto pintado de azul, como es acá, entonces podemos ver que, o podemos garantizar que el valor de la integral sobre la curva C de f de z más diferencial z, más la suma de los valores de las integrales en cada uno de estos contornos interiores, orientados en este caso negativamente, por eso signo menos, de la función f de z es igual a 0. Dicho de otra manera, de esta expresión podemos encontrar que ahora, cuando tenemos regiones múltiplemente conexas, en las cuales la función es analítica, salvo en una X cantidad de puntos que convierten a mi dominio de analiticidad en no conexo, podemos determinar el valor de la integral haciendo la sumatoria de cada una de las curvas interiores, C sub 1, C sub 2, C sub K, para las cuales la función no es analítica en su interior. O sea, es otra forma de calcular esta integral para este tipo de dominios. Para entender un poquito mejor este teorema, vamos a comenzar con este ejercicio de la sección 4 y que posiblemente lo finalice en la clase que viene con Ariel. Ya en la sección 4 de la guía, ¿cuál dijimos? Perdón, 4.1.b. Vamos a ver. El ejercicio nos dice 4.1.b. Nos dice, halla el valor de la integral a lo largo de la curva C, orientada positivamente, dada por, y en este caso vamos a tomar el caso B. Entonces, la integral sobre C de 3z al cubo más 2 sobre z menos 1 sobre z cuadrado más 9 diferencial z para C definida como módulo de z igual a 4. Vamos al Jamboard. Bueno, como en los ejercicios anteriores, como siempre conviene en primer lugar hacer un gráfico del contorno C que nos están pidiendo. Entonces X, Y, plano complejo Z. Y el contorno que nos están pidiendo que analicemos tiene centro 0 y radio 4. Vamos a hacerlo bastante grande. Dijimos que está orientado positivamente. Esto es información del enunciado. Por lo tanto, si está orientado positivamente, tiene orientación contraria al sentido horario. Y
lo que tenemos que hacer ahora es analizar la analiticidad de f de z. ¿Por qué? Porque si vemos que la función no tiene singularidades en el interior y sobre la curva C, por el teorema de Cauchy-Boursat para dominio simplemente conexo, sabemos que la integral vale 0. Pero ahora tenemos que estudiar este caso. A priori no lo podemos saber. ¿Me pueden contar un poco cómo es la analiticidad de f de z? Es analítica para todo z perteneciente al plano complejo, exceptuando en z igual a 1 e igual a en más menos 3. Analítica para todo z, distinto de tu. Me dijiste a ti 1 y más Sí, menos. 1 y más menos 3. ¿Estamos todos de acuerdo con lo...? ¿No sería 1 y 3i? Claro. ¿Todos lo ven a eso? Si tenemos, vamos a hacer un cálculo, Sí, ahora sí. un cálculo aparte para el resto de los compañeros. Cálculo auxiliar. Lo que Itatí y su otra compañera resolvió fue encontrar los números para los cuales el denominador se anula, ya que estamos estudiando la analiticidad de un cociente de polinomio. Entonces tenemos z menos 1 y z cuadrado más 9. De acá es bastante obvio cuál es el valor de z para el cual se anula. En cambio aquí lo que tenemos que decir es z cuadrado más 9 igual a 0. Perdón, la desprolijidad. Z cuadrado es igual a menos 9. Z entonces va a ser igual a más menos raíz de menos 9. Y esto entonces es más menos 3i. Bien. Esto es como un cálculo auxiliar. Si ahora ubicamos estas singularidades, vamos a hacerlo con color rojo que me gusta, vemos que en 1 tenemos 1. Permítame hacer solamente para tener referencia. Esto es 4, menos 4, menos 4i y 4i. Entonces dijimos, en 3i tenemos 1 y en menos 3i tenemos otra. Quiere decir que todas nuestras singularidades quedaban adentro de la curva. ¿Lo ven? Por lo tanto, el teorema de Cauchy-Boursat para dominio simplemente conexo ya no nos sirve para calcular la integral que nos están pidiendo aquí, debido a que ya la función ya no es analítica para todos los puntos que están dentro y sobre la curva C. ¿Lo ven? Ya ahí ya no vale. Entonces, la única manera de resolver este ejercicio, o una de las maneras para resolver este ejercicio, mejor dicho, es aplicar lo que vimos hace un momento del teorema de Cauchy-Boursat para dominios múltiplemente conexos, la cual nos decía que la integral sobre C de f de z y exponencial z se puede calcular como la sumatoria de
k igual a 1 hasta n de la integral sobre las curvas interiores a C, las curvas C sub k, las cuales no tienen puntos en común con mi dominio de analiticidad. Cuando quiero decir que no tienen puntos en común, como yo estoy buscando un dominio de analiticidad, quiere decir que las curvas C, lo que voy a buscar que encierren van a ser mis singularidades. O sea que sé que para esos puntos la función no es analítica. Entonces, lo que puedo hacer ahora, para mi problema, 3z al cubo más 2 sobre z menos 1 sobre z al cuadrado más 9, diferencial z, es proponer tres curvas que encierran a mis singularidades, las cuales no me permiten que mi función sea analítica, sobre y dentro de C, y de esta manera poder calcular la integral que me están pidiendo. Por lo tanto, perdón. Lo que puedo hacer es proponer una curva C1 orientada positivamente, con la forma que ustedes quieren. Lo importante es que encierre la singularidad que me está trayendo problemas para el cálculo de la integral. Una curva C2 también orientada positivamente, y una curva C3 también orientada positivamente. Entonces, lo que vamos a decir es que C1 va a ser una curva tal que encierra Z1. C2 va a ser tal que encierra Z2. Z1 igual a 1, Z2 igual a 3i, y C sub 3 va a ser una curva tal que encierra a Z3 igual a menos 3i. Una vez definidas las curvas, entonces, el valor de la integral que a mí me están pidiendo, el que marco ahí, lo podemos calcular como la suma de C sub 1 por f de z, donde f de z es mi integrando. Permítanme aquí nomás para que se entienda. Todo esto es f de z. Diferencial z más el valor de la integral C2 por f de z, diferencial z, más sobre C3, la curva C3 de f de z, diferencial z. ¿Sí? O sea, dividimos nuestro problema del cálculo integral de toda la función, la cual tiene tres singularidades, en el cálculo de tres integrales, vamos a decir un poco más sencillas, pero que tienen un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema tienen? Vamos a hacer con rojo.
¿Qué problema tiene el cálculo de esta integral? Diferencial z. Disculpen la letra, chicos. ¿Qué problema tiene el cálculo de esta integral y qué problema tiene el cálculo de esta integral? Con lo que vimos en esta clase, ¿podríamos calcular, por ejemplo, con el teorema de Cauchy-Boursat, para regiones simplemente conexas? No, no podemos. No podemos, porque cada una de las curvas que definí, C1, C2 y C3, encierran una singularidad de la función. Sin embargo, la clase que viene van a ver formas de cómo calcular esas integrales cuando dentro de la curva que estoy analizando hay una sola singularidad. Por lo tanto, la utilidad del teorema de Cauchy-Boursat para dominios múltiplemente conexos radica en que puedo dividir en problemas en integrales un poco más sencillas, para las cuales puedo encontrar fácilmente su valor individual de cada una de las integrales, y vamos a ver herramientas para poder calcular dichas integrales la clase que viene. Y solamente para poder rever un poco lo que estuvieron viendo ayer, estas integrales, las que estoy marcando aquí en rojo, ¿se podrían calcular con los métodos que vimos ayer? O sea, mediante parametrización. Si se llega a poder, no imagino cómo, la verdad. La respuesta es sí se puede. Uno lo que tendría que hacer es proponer un contorno, así como hicimos ahora, parametrizar dicho contorno y calcularlo. En este caso, si bien acá estamos haciendo uso del teorema de Cauchy-Boursat para dominios múltiplemente conexos para integrar, la integral original que teníamos, perdón, vamos a pasar de hoja solamente para no seguir. La integral que teníamos antes, vamos a copiarla. A ver si me deja copiar. Perdón, chicos. No, no me deja. La integral para módulo z igual a 4 de... Era... Perdón. 3z cubo más 2 sobre z más 1, z menos 1 sobre z cuadrado más 9. Diferencial z. Esta integral, dado que estamos teniendo el contorno C, se puede calcular mediante parametrización independientemente de que haya singularidades adentro. ¿Por qué? Porque a mí lo que me pedía era que sea continua sobre C. Dicho de otra forma, mientras las singularidades no caigan sobre la curva C, que voy a parametrizar, yo tranquilamente, mediante lo que vimos en la clase anterior con Juan, podemos calcular la integral que me están pidiendo. Solo que, bueno, como pueden ver, la función, si bien es un cociente de polinomios, es un poco compleja en cuanto a su estructura, y si después tenemos que hacer el paso de
reemplazar la función en su parametrización, bueno, puede volverse un poco emborroso, pero lo que quería decir es que si bien acá estamos viendo teoremas para el cálculo de este tipo de integrales, no quiero que se olviden de que también hay esa alternativa para el cálculo de las integrales, que siempre puede siempre puede ser útil. Sobre todo cuando la función que me están dando, por ejemplo, no es analítica para ningún punto z. Por ejemplo, supongamos C definida así. Quiero calcular la integral sobre la circunferencia centrada en 0 y de radio 1 de módulo de z, diferencial z. Por el teorema de Cauchy-Boursat, ya sea para dominios simplemente conexos o múltiplemente conexos, ¿puedo calcularla? Para saber si puedo calcularlo, lo primero que tendremos que analizar es la analiticidad de la función respecto a la curva. ¿Cómo es la función z conjugado respecto a su analiticidad? ¿Es analítica? ¿No es analítica? ¿Chicos? Bueno, yo se los adelanto. Profe, ¿Sí? te puedo pedir que repitas porque no escuché. Perdón. Sí, no hay problema. ¿Qué me pueden decir respecto a la analiticidad de la función z conjugado? ¿Es analítica o no es analítica? Creo que no era analítica. Exacto, no es analítica. Después ustedes lo pueden comprobar en su casa, planteando las ecuaciones de Cauchy-Riemann. No es analítica. Para todo z. Si no es analítica para todo z, yo mediante los teoremas de Cauchy-Boursat no puedo ser capaz de hacer un cálculo sencillo, vamos a decirlo así, de la integral. O no puedo aplicar los teoremas para calcular la integral, ya que pierdo la hipótesis básica que me pide la analiticidad de la función sobre y dentro de C, para el caso, por ejemplo, del teorema de Cauchy-Boursat, para regiones simplemente conexas. Sin embargo, a pesar de que no puedo aplicar los teoremas, sí puedo hacer uso de integrales de contorno mediante la propuesta de una parametrización de la curva para calcular la integral que me están pidiendo. ¿Sí? Por eso es tan importante, o porque siempre hago tanto hincapié en cuanto a estudiar primero la analiticidad antes de hacer cuentas o antes de aplicar cualquier teorema. Porque en función del análisis que hagamos, eso va a determinar por qué camino tomemos, qué camino tomemos para arribar al resultado que nos están solicitando. ¿Sí? Por eso también un poco la importancia de tener bastante bien claro los conceptos de analiticidad y cómo determinarlos. Bueno. Hasta acá lo que tenía planificado para dar en esta clase. Voy a detener la grabación. Un segundo.